En este segundo video vamos a hablar sobre la educación media superior. Para hacerlo vamos a discutir sobre dos textos que están incluidos en la antología y también hay una invitación a dos textos más que pueden ser ubicados en los volúmenes 1 y 5 de la colección de apuntes académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Felipe. Como mencioné en el primer bloque, al principio de mi carrera me dediqué sobre todo a educación superior. Luego, bastante pronto, me metí mucho a educación básica, pero educación media superior me metí hasta después. Y fue precisamente cuando ya estaba la idea de hacer obligatoria la educación media superior, lo cual ocurrió en el 2012. En el sexenio del presidente Fox, hicimos algunas cosas importantes, yo creo, para la educación media superior. Concretamente, hicimos, lo digo porque participé de manera bastante fuerte en esto, una reestructuración de la Secretaría de Educación Pública que consistió en integrar en una sola las dos subsecretarías que había para atender educación superior, que eran la que atendía a las universidades y la que atendía a los tecnológicos. Y por otro lado, hicimos que se creara una nueva subsecretaría para la educación media superior, que no había. La educación media superior era atendida, las, la media superior que dependía de las universidades, las preparatorias de las universidades autónomas que las tienen, pues era atendida por la Subsecretaría de Educación Superior para Universidades y las preparatorias tecnológicas en la Subsecretaría para Tecnológicos. Y a mí me parecía que eso no era correcto. Yo consideraba que la educación media superior necesitaba tener su propia subsecretaría para que la atención se centrara en ella, porque obviamente en las dos subsecretarías que había para educación superior, las preparatorias eran totalmente descuidadas, no eran el foco de la atención. El foco de la atención era las universidades, las licenciaturas y los posgrados, sea universitarios o tecnológicos. Y en cambio, las preparatorias correspondientes, pues, estaban allí a la deriva. Y yo creía que hacer una sola subsecretaría para todas las preparatorias o planteles de media superior permitiría prestarles la debida atención. Y por otro lado, también me parecía que la educación superior tenía que estar en una sola subsecretaría. Eso fue difícil de conseguir porque había mucha resistencia a unirse, pero se logró. Se logró y se hizo una sola subsecretaría, como ahora está, y se hizo la subsecretaría de media superior. Y eso llevó en el sexenio siguiente, ya con Calderón, a que se planteara la obligatoriedad de la educación media superior. En 2002 se había hecho la obligatoriedad del preescolar. En 93 se había hecho la obligatoriedad de la secundaria. Hasta 1993 solo era obligatoria la primaria. La educación básica era igual a educación primaria. En 93 se hizo obligatoria la secundaria, que se había desgajado de la preparatoria desde 1925, y entonces se consideró que la secundaria era el nivel medio básico y había el nivel medio superior, y que el nivel medio básico, al ser obligatorio, pues era ya parte de la educación básica. Y en 2002 se le añadió el nivel de preescolar como obligatorio. A mí me parece que eso fue un error. En México somos muy dados, seguimos, lo estamos viendo en estos días, a cambiar la ley, cambiar la Constitución, poner cosas en la ley, poner cosas en la Constitución y no hacer nada más.
es suponer que por haberlo puesto en la ley se va a cumplir. Y obviamente no ocurre eso. En los países más maduros no hacen obligatorios esos niveles, pero sí los apoyan. Entonces el preescolar no es obligatorio casi en ningún lugar, pero se apoya y se atiende. La media superior en algunos lugares, como en México, ya es obligatoria hasta los 18 años, en otros hasta los 16, pero cuando se hizo obligatoria en México en 2012, obviamente en ese momento se atendía a poco más de la mitad de la población en edad de ir a media superior, y se dio un lapso que se les hizo que era muy largo, que iba a ser suficiente, hasta el 2021 para cumplir el mandato legal de que la educación media superior fuera obligatoria. Y desde entonces yo empecé a escribir y a decir, no se va a lograr, eso es imposible, punto. Y decía entonces en 2012 y sigo diciendo ahora en 2024, todavía hoy en 2024, ningún país del mundo, ninguno, ni Singapur, ni Finlandia, ni Corea, han logrado 100% de cobertura hasta los 18 años. Los que más cerca están, como Singapur o Corea, andan en 95%. Estados Unidos tiene muchos años estancado en 80 y pico por ciento. En Francia, el presidente Mitterrand, cuando empezó su segundo septenato en 84, puso una meta que para el año 2000, en Francia, todos los niños, todos los jóvenes de 18 años tenían que terminar la educación media superior y que el 80% lo haría en el bachillerato, en la rama más académica, en el BAC. Y todavía no lo logra Francia en 2024. Avanzó un poco rápido hasta mediados de los 90 y ahí se quedó y ya no avanza. Y entonces, desde 2005 ya había escrito algo de esto en el primer texto de este bloque que se titula La secundaria, lecciones de la historia y la experiencia internacional para los retos del presente. Un texto que circuló muy poco, de difícil acceso y que ahora qué bueno que está en la antología, en donde venían mis primeras reflexiones sobre esto. Y luego en 2012, cuando ya vino la obligatoriedad, por invitación del subsecretario de Educación Media Superior que ya había entonces, que habíamos creado desde el sexenio de Fox, salió un libro sobre educación media superior en el que yo escribí un capítulo sobre el futuro de la educación media superior, los retos de la universalización. Y allí digo esto que he mencionado sobre cómo ningún país ha logrado eso y por qué México no lo iba a lograr ni en el 2021 ni después. Y, y comento las razones. Los niños de primaria no desertan porque pues ellos van a la escuela si los llevan sus papás y no se van. Pero ya en secundaria, los niños que van rezagados, los niños que ya que entraron a la secundaria a una edad superior a la que deberían de hacerlo, todos los niños deberían empezar la secundaria a los 12 años, pero si le empiezan a los 13 o a los 14 o más, esos muchachos desertan. ¿Y por qué desertan? Uno, porque ya pueden. Ya no es a ver si los papás los llevan o los dejan de llevar. Ellos se van solos. Y desertan porque no les gusta, porque no quieren, porque están aburridos de tener calificaciones reprobatorias y que, empezando por sus maestros, sus compañeros y sus papás, los consideren burros. Y ellos mismos se consideran burros. Dicen, yo no sirvo para estudiar.
Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy. Y como fuera hay opciones muy atractivas, pues se van. Y obviamente en el nivel medio superior esto sigue siendo real. La deserción, ahora ya no le quieren decir deserción porque suena muy feo, que desertor es el que hay que fusilar porque dejó el ejército, y ahora se dice desafiliación, que es exactamente lo mismo, pero en fin. Y no sé qué será peor, porque desafiliación sería dejar de ser hijo, y bueno, pues yo prefiero ser desertor que dejar de ser hijo, pero en fin. Este, los muchachos que desertan en educación superior también desertan fundamentalmente no por razón económica, sino porque la escuela no les gusta, no la encuentran útil, no la encuentran interesante, no la encuentran atractiva. Y entonces la media superior tiene un reto enorme, que es la de volverse relevante, porque la escuela, desgraciadamente, es irrelevante para muchos jóvenes. En Francia, viendo que no consiguen y no consiguen que todos los muchachos se queden en la media superior, un ministro de educación de hace algunos años dijo: ¿por qué seguimos empeñados en que los muchachos lean a Balzac cuando ya los hemos reprobado 3 y 4 veces porque no quieren leer a Balzac? Pues efectivamente, los muchachos no quieren leer el Quijote y no lo van a leer. Y si queremos a fuerzas que lean la alta literatura, no lo vamos a conseguir y los vamos a echar para afuera. Tenemos que tratar de ver qué les interesa a los jóvenes, qué es relevante para su vida, para que no se vayan. Y es un reto enorme, es un reto enorme. Y entonces, pues de eso habla el segundo texto. El tercer texto que no alcanzó a caber, pero que ese sí es muy fácil de conseguir porque va a salir el libro que ya está a punto de salir también veracruzano del Colegio de Bachilleres, editado por Felipe Bustos, que se llama Nuevos Retos de la Escuela Mexicana. Allí hay este texto mío, que iba a ser el tercero del bloque de media superior, que se titula La educación media superior, ayer, hoy y mañana. Retoma algunas cosas que están en el segundo texto, pero trata de ir más allá porque en el texto segundo que ya mencioné, hablo del futuro y yo en ese otro también hablo del hoy. Y entonces pongo bastante información sobre cómo está ahorita la media superior en el país, porque la media superior es un enorme conjunto de 30 y pico subsistemas de educación superior, de chile de dulce y de manteca, desde los bachilleratos eminentemente propedéuticos que van dirigidos directamente a formar para la universidad, como las escuelas nacionales preparatorias de la UNAM o los SHs de la UNAM o las preparatorias de las universidades autónomas que tienen, hasta los telebachilleratos que se pusieron para poder dar atención a la hora que se hizo obligatorio la media superior, y que cometiendo el mismo error que se había cometido en primaria y en secundaria, de ofrecer los cursos comunitarios multigrado y las telesecundarias, pues ahora pongamos telebachilleratos, son baratos, porque eso es lo que podemos poner en los pueblitos donde no hay oferta de media superior, y es una solución aparente, falsa, engañosa. Sí, hay un lugar donde ir, pero con mala calidad, que hace que los muchachos no aprendan y deserten. Entonces, eh, describo cómo está el conjunto de los subsistemas de media superior en el país actualmente, que es confusísimo, heterogéneo, reborujado, y luego comento algunas ideas de lo que haría falta para mejorar en el futuro, que pues tiene que ver con esto que ya digo, no hacer esa oferta de bajo costo tipo telebachillerato, sino asegurarnos de que todos los planteles de media superior tengan lo necesario para tener
una educación de calidad razonable, incluyendo sobre todo, desde luego que unas instalaciones dignas, material educativo, de cómputo, etcétera, pero sobre todo buenos maestros, porque en media superior los maestros ya no vienen en su mayoría de la normal. La normal prepara para la preescolar, primaria, secundaria. En media superior también hay maestros que salieron de normal, pero hay muchos egresados de carreras universitarias o tecnológicas de licenciatura, abogados, ingenieros, médicos, etcétera, que dan clases en bachillerato porque no consiguen de otra cosa. Y bueno, pues hay aunque se agarre unas clasecitas mal pagadas. No sé trabajar con jóvenes, no me preparé como maestro y hago lo que puedo. Pues así no se va a poder. Necesitamos que en media superior haya maestros muy buenos. Cuando yo empecé a trabajar sobre educación superior, cuando empecé a trabajar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ahora Benemérita, eh, la primera cosa que me pusieron a hacer sin saber fue coordinar un plan de desarrollo para la universidad. Y bueno, pues me armé de valor y me puse a estudiar y hice ese plan de desarrollo, o coordiné la elaboración de ese plan de desarrollo. Me asesoré con don Pablo Lata Pizarre, mi querido maestro, añorado, en paz descanse, que pues era el que más sabía de esto en México. Él había ya asesorado planes de desarrollo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la de Sonora, en el ITAM y en el CETIS de Mexicali. Y Pablo me dijo, vete a ver el CETIS de Mexicali, es donde lo han hecho mejor. Y me fui a ver el CETIS de Mexicali. Y una cosa que me llamó mucho la atención, ellos ya habían hecho un segundo plan de desarrollo, que ya no les había asesorado Pablo, él les había asesorado el primero y luego ya habían seguido ellos. Fueron los únicos que siguieron. Y en su segundo plan de desarrollo, el CETIS de Mexicali tenía sus licenciaturas y demás, y tenía prepa. Y entre las metas que ponían llegar a tener, no me acuerdo qué porcentaje, 25%, 30% o algo así, de profesores de tiempo completo en el nivel de licenciatura. Y decían 100% de profesores de tiempo completo en prepa. Y yo de repente dije, caray, y dije, tienen razón, tienen toda la razón. En una carrera de medicina yo no quiero tener puros profesores de tiempo completo. Yo quiero tener muchos médicos que estén ejerciendo su profesión, que sean muy buenos profesionistas para que traigan su experiencia. Y lo mismo digo en una carrera de derecho o de contaduría o de ingeniería o de qué sé yo. Solamente necesito muchos profesores de tiempo completo en las carreras de ciencias básicas, de ciencias sociales y de humanidades. En las otras no, pero en prepa sí. Allí necesito que todos los profesores sean profesionales de la educación y de la educación media superior, no de la educación básica ni de la educación superior. Son diferentes. Los muchachos de media superior están en una edad muy especial y necesitan maestros preparados para atenderlos en esas edades. Los universitarios ya están un poco más grandes, los de educación básica son más chicos. Entonces, los profesores de media superior tienen que profesionalizarse como profesores de media superior. Y allí no me importa que hagan investigación y que escriban papers, no, me importa que den tutoría a los muchachos, que los acompañen, que los orienten en sus problemas vitales que tienen, etcétera. Y entonces, bueno, pues yo creo que por allí tiene que ir lo que tenemos que hacer si queremos que algún día, no el 100%, pero bueno, pues siquiera el 90% de los muchachos terminen la media superior, pero una media superior de una calidad más homogénea a la tan heterogénea que ahorita tenemos. También vale la pena recordar que hay otro texto tuyo, que es una ampliación del texto de 2012 del libro del Fondo de Cultura Económica,
que se publica también en la serie de apuntes académicos del COBAEB y que tiene esta actualización del 2012 más o menos al 2020, un poquito más, y se ve, bueno, esta tendencia que tú observabas y definías como el futuro, ¿no? No, pues con lo que dices es suficiente, Alberto. Ahí lo dejamos, este bloque. Agradecemos su atención, esperando que estos 3 videos sean de utilidad y de un acompañamiento cercano de voz del autor para la revisión de los materiales de esta antología de la educación básica a la educación superior, Felipe Martínez Rizo. Hasta la próxima.